y voy a compartir el sonido de la computadora. Ya estoy aquí, doctor. Tenía problemas con el sonido. Buenas tardes. Excelente, excelente. Es Lourdes que me habla, sí. Sí, señor. Qué bueno, te escuchamos a la perfección ahora. Entonces estamos ya dando inicio a nuestro encuentro con este breve video que nos va a interesar muchísimo. Para hacer un estudio o una ecografía transvaginal, la vejiga debe estar vacía. Debemos de dirigir los órganos pélvicos hacia la zona focal del transductor. La vejiga vacía ocasionará cierto confort hacia la paciente. Vamos nosotros a utilizar un transductor endocavitario o endovaginal de 5 a 7.5 MHz. Con respecto a la técnica ecográfica, vamos a comentar que el transductor debe prepararse con gel ultrasónico. Asimismo, se debe cubrir con un preservativo, se deben eliminar todas las burbujas aéreas, se aplica nuevamente una pequeña cantidad de lubricante externo hacia la cubierta protectora y se inserta en la vagina. Es muy importante colocar el gel ultrasónico porque recordemos que las partículas de aire impiden que haya una buena imagen por ultrasonido. Gracias al gel se eliminan todas esas partículas de aire y podemos nosotros visualizar fácilmente las ecografías. Asimismo, se debe usar un preservativo en cada paciente, obviamente por higiene. Siguiendo con la técnica ecográfica, la paciente debe estar en posición supina, con las rodillas ligeramente flexionadas y las caderas deben estar elevadas con una pequeña almohadilla. Esto hará que obviamente exista un libre movimiento del transductor del operador. Si no se coloca esta almohadilla en la paciente, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el transductor choca con la mesa de exploración y no permite una angulación adecuada de la sonda endocavitaria y por lo consiguiente no podemos ver las imágenes de manera Apaguen correcta. sus micrófonos todos, por favor, Una todos. posición de tren de Lemburg ligeramente invertida va a ser útil para que los órganos pélvicos desciendan. Una vez descendidos los órganos pélvicos, tenemos que hacer una suave rotación y angulación del transductor para obtener imágenes en cortes sagitales y coronales y obviamente identificar lesiones de manera oportuna en este tipo de estudios. Una angulación anterior del transductor va a poner el fundus del útero en anteversión completamente a la vista. Para visualizar el cérvix es necesario retirar el transductor ligeramente hasta que nosotros visualicemos la línea ecogénica del cérvix. Es necesaria una angulación para visualizar todos los anexos y el fondo de saco posterior. Asimismo, también es conveniente realizar una palpación abdominal para llevar las estructuras anexiales más cerca del transductor o sonda endocavitaria. Aquí vemos una ecografía endovaginal del útero y vemos cómo se visualiza perfectamente el útero. Vemos cómo está desde el transductor, muy pegadito al transductor. Podemos visualizar nosotros perfectamente lo que es el endometrio, el miometrio. El endometrio lo vamos a ver como una línea hiperecogénica, obviamente con un halo ahí endometrial. Vamos a ver completamente todas las estructuras, la ecogenicidad homogénea del útero característica. La orientación de la imagen puede ser confusa en un inicio. Las imágenes sagitales pueden aparecer a 90 grados en contra de las manecillas del reloj. Ya los cortes coronales podemos encontrar rotadas esas imágenes en dirección cráneo-caudal. Pues básicamente tenemos que ver nosotros, familiarizarnos con la anatomía ecográfica normal para poder en algún momento distinguir alguna lesión importante. Y asimismo debemos orientarnos de manera anatómica con respecto a la utilización del ultrasonido endocavitario. Comparando una ecografía transabdominal frente a un estudio transvaginal, vamos a ver que el método abdominal visualiza la pelvis de manera entera. Obviamente tiene algunas limitaciones. Estas limitaciones son cuando tenemos una paciente con incontinencia urinaria que no es capaz de soportar el llenado de la vejiga distendida, cuando llega a nuestro consultorio una paciente demasiado obesa, o bien cuando el útero se encuentra en retroversión. El fundus más allá de la zona focal del transductor también es una indicación para que nosotros llevemos a cabo una ecografía endovaginal.
Aquí vemos una imagen muy característica de un ultrasonido abdominal frente a un ultrasonido transvaginal o endocavitario. Vamos a reconocer el ultrasonido abdominal por la imagen tan importante que vemos ahí, que es la vejiga, que funciona en algún momento como una ventana acústica. Obviamente esto nos va a ocasionar que el útero se lleve hacia la retroversión o retroflexión. Y la imagen de la derecha vemos un ultrasonido endocavitario, a donde podemos distinguir más cercano al transductor lo que es el útero, con todas las estructuras anatómicas bien importantes. Vemos que las imágenes se visualizan un poquito mejor en el ultrasonido endocavitario y nos va a ayudar a resolver problemas médicos con una mayor sensibilidad. Algo que yo quiero comentar en esta foto es que el autor debió bajar mucho más la ganancia, tanto la general como la sectorial a este nivel. Fíjense que el miometrio, el músculo uterino, no se ve homogeneizado, no se ve armónico. ¿Verdad que no? Hay mucha hiperecogenicidad aquí abajo y hay menos ecogenicidad aquí arriba, lo que quiere decir que no hay un equilibrio de las ganancias sectoriales, porque son sectores que no son isoecogénicos, no están homogeneizados. ¿Me entienden el concepto? En cuanto a la calidad de imagen, fíjense que aquí hay un poquito más de calidad porque la ganancia está más bajita, la vejiga se ve limpiecita, anecogénica, el estroma y el miometrio luce un poco más homogeneizado, pero aquí él pudo haber ganado más calidad de imagen controlando y equilibrando las ganancias sectoriales. ¿De acuerdo? Eso, por supuesto, es importante aprenderlo para que no cometamos alteraciones falsas miometriales difusas que están presentes en otras patologías, como la adenomiosis, como la miomatosis, etc. La ecografía transvaginal, vamos a ver que tiene como ventaja que se utilizan transductores o sondas de una frecuencia más elevada. En comparación con un estudio abdominal, nosotros utilizamos sondas de 3.5 MHz generalmente. En el ultrasonido transvaginal vamos a utilizar sondas de 5 a 7.5 MHz, lo que va a ocasionar mayor resolución en cuanto a las imágenes obtenidas. Un inconveniente es el campo de visión limitado. Las masas pueden extenderse fuera del campo de visión y en ocasiones no se pueden llegar a visualizar de manera correcta. La ecografía transvaginal proporciona mejor detalle anatómico y mayor calidad de imagen. Esto obviamente nos proporciona una evaluación detallada de cualquier lesión. La ecografía abdominal debe de incluirse dentro de la exploración pélvica inicial, aún en pacientes. Él menciona ecografía abdominal, pero no debe decirse ecografía abdominal, colegas, ¿verdad que no? ¿Cómo debe decirse? Transabdominal. Transabdominal, o yo preferiría llamarle ecografía suprapúbica, que es el término más correcto. Porque el hecho de tú referirte a decir ecografía abdominal, ya te estás hablando o interpretando abdomen superior. Ecografía abdominal, abdomen superior. Áreas de hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Supraumbilical, esa zona es supraumbilical. En ginecología estamos trabajando infraumbilical a nivel de la región pélvica. Entonces el concepto se oye mejor cuando tú dices sonografía pélvica suprapúbica, que la voy a visualizar y a realizar encima del pubis. Transabdominal puede ser a todos los niveles del abdomen, en todos los flancos, en hipocondrio. Transabdominal tampoco es el término ideal cuando vamos a hablar de la parte de ginecología. Aquí observamos también que sí tiene mejor control y equilibrio la imagen del útero con respecto a la calidad, donde se visualiza muy bien la homogenicidad del miometrio, la serosa muy bien definida, la ven aquí, qué linda, la línea y conexión del canal endocervical con la continuidad de la reacción decidual. En este caso no puedo decir endometrio, porque ¿qué hay aquí? Aquí hay un saco. Un saco gestacional y una vesícula vitelina. Excelente. Entonces estamos hablando hoy de una paciente gestante.
en su primer trimestre de apenas 5 semanitas promedio por la visualización de la vesícula vitelina apenas. Pero fíjense que es interesante que les he dicho que siempre el congelamiento de la imagen o el frisado deben de hacerlo, realizarlo en el momento de que se conecte la línea del canal con la línea de la cavidad uterina, en este caso endometrio, o en este caso el saco gestacional que está visible para nosotros ahí. Pacientes con vejiga vacía también debemos de realizar una ecografía abdominal para descartar en algún momento masas pélvicas que son de importante tamaño. Con respecto a ese tema de las masas grandes y las miomatosis uterinas de grandes elementos, eso no lo dicen los libros, pero les voy a comentar por la experiencia que cuando se indican sonografías transvaginales para pacientes que tienen grandes miomas, o sea que tienen un útero que le llega prácticamente a la cicatriz umbilical por la gran cantidad de miomas y el tamaño de los miomas, la ecografía transvaginal no es la ideal. No es la ideal, porque la onda ultrasónica va a encontrar, a veces encuentra sombras que vienen dadas por las calcificaciones de los miomas de larga data, o sea, miomas viejos calcificados te van a dar toda una sombra acústica en la imagen transvaginal que no va a permitir la continuidad de la onda hacia la parte superficial del útero. Y además no vas a poder visualizar ni siquiera el tamaño de los miomas ni vas a poder medir. Cuando el útero está muy grande, que ustedes lo pueden hasta palpar por arriba, que parece un embarazo de 5 meses, de tan grande que está ese útero, aunque la indicación diga transvaginal, y va a ser un fracaso, se lo puedo anticipar desde ahora mismo, dejen el transductor adentro, en el caso que ya hayan colocado el transductor y revisen que no se puede lograr, déjenlo adentro, cierren las piernas de la paciente, las unen, las piernas, baja sus piernas unidas, para que el transductor se mantenga en el canal vaginal, cambian en el equipo con la tecla de probes o de transductores para escoger o seleccionar el convexo. El transductor convexo, que tiene una capacidad de profundizar, porque maneja frecuencias bajas, es el que va a ser capaz de permitirte observar a ti todo el útero completo en tu pantalla, su contorno irregular, la ecotextura heterogénea, la cantidad de miomas que están presentes por la vía suprapúbica. Repito, cuando se trata de miomatosis uterinas de grandes elementos o pacientes que se palpa un útero muy grande por la patología miomatosa, no van a resolver absolutamente nada o gran cosa por la vía transvaginal. Y eso no lo saben los referidores, por supuesto. El ginecólogo te indica sonografía transvaginal porque entiende que sería mejor, pero para ti nunca va a ser mejor. Doctor, bajo esas condiciones. una pregunta, ¿y por qué no se le retira el transductor intracavitario? No lo retiro por si acaso tengo que medir un mioma que no lo veo bien por arriba, por si acaso tengo que revisar ovarios que se van a ver quizá mejor por abajo, derecho e izquierdo. En muchos casos es bueno dejarlo para no tener que reinsertar, en el caso necesario, y poder interactuar por la doble vía. Si tú quieres revisar un mioma que te luce calcificado y tú quieres más o menos ver si es posible confirmarlo por la vía transvaginal, que vuelvo y repito, es muy difícil poder observar por esa vía la cantidad de miomas, los tamaños de los miomas, y si están calcificados, repito, te van a dar sombra acústica encima de la pantalla que te va a impedir valorar ese útero. Muy bien, seguimos. Pélvicas que son de importante tamaño. Ahora bien, si el estudio abdominal que se realiza de inicio es completamente normal o se detecta una anomalía bien definida, entonces ya no es necesario realizar ningún otro estudio. Solamente la ecografía endovaginal nosotros la vamos a utilizar cuando existe alguna duda o alguna sospecha diagnóstica. Ok, aquí tenemos una cosa interesante. Vamos a ver si Stacy se da cuenta cómo está el endometrio de esa paciente, Stacy. ¿Cómo está ese endometrio y en qué fase? Fino. Correcto, es un endometrio fino, delgado, Delgado. bien definido, ¿verdad que sí? La línea se define muy bien.
¿Y correspondería a qué fase? Al proliferativo, sí, al proliferativo, ¿Proliferativo tardío o temprano? temprano, Temprano, primera fase del ciclo, recién primera menstruada la fase. paciente, correcto. Muy bien, Jepsi Rosa, Jepsi, con nosotros. Estoy aquí, dígame. ¿No te llama la atención esta estructura? ¿A qué nivel se encuentra localizada esa estructura? ¿A qué nivel del útero? ¿Cómo así? ¿En qué región? Ese no es, ¿En usted, qué- longitudinal, ¿está? No, mi vida. No, Repito la no me pregunta, entiendo. tranquila, con calma. Repito la pregunta. Este es el cuerpo uterino, no el útero. Y esta imagen que se ve acá, esta, Ese no es un mioma. no. ¿A qué nivel está esa imagen? ¿A qué nivel? ¿En qué región del útero? No entiendo, ¿no? ¿Cómo se divide el útero? Vamos a preguntarle a Lourdes Santana, Lourdes. Sí, señor. En fondo, cuello y cuerpo. Fondo, repite, fondo. Fondo, cuerpo y cuello. Exactamente. Un aplauso a Lourdes, por favor. Y entonces esa imagen que usted está mostrando ahí está en el cuello. En cuello, en el cervix, muy bien. Todos están de acuerdo, ¿verdad que sí con ella? El Lourdes, útero, repite que yo no escuché, se me frizó. sí, el útero se Son las divide partes del útero. Ok. en fondo, región fúndica, ¿verdad? Fondus, cuerpo y cervix, cuello. Entonces, aquí en el cuello hay lo que conocemos un quiste o huevo de La voz. De un Nabot, huevo de doctor. Nabot, correcto. Huevo de la voz. Excelente. Entonces, ustedes van a identificar tanto en el corte longitudinal como en el corte transversal, bajando a cervi, bajando a cervi, 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 hasta que llegan allá abajo en el cuello, y van a observar una imagen transversa que le va a demostrar y a confirmar de nuevo la presencia de la misma imagen que se ve en el plano longitudinal. Doctor, una Vivimos pregunta. nosotros, son Dígame. ¿Qué tan grande puede llegar a ser un quiste de Nabot? Lo más grande que yo le he visto es de 2 centímetros, 20 milímetros, pero la mayoría de ellos son de menos de 1 centímetro. Yo vi esta imagen que la subió un ginecólogo. Ahí hay quiste de Nabot y un pólipo. Ah, sí. ¿Dónde está esa imagen? La mando al grupo. Yo la tengo en mi celular. Sí. La subió un ginecólogo. Sería interesante. Los huevos de Nabot miden 6 milímetros, 8 milímetros. A veces algunos llegan a los 10 milímetros, que es 1 centímetro. Pero es muy raro. Este es un huevo de Nabot bastante grande, déjenme decirle. Es muy raro Sí, ver. por eso La se lo imagen- pregunté, porque es muy grande. Sí, pero se la puede. imagen, doctor, le digo la verdad, si me hubiese salido a mí, yo la hubiese confundido con algo más. No Sí. con un pólipo endometrial, porque por la zona No. en la que está ahí, porque el pólipo endometrial ya brilla más, se ve. Es hiperecogénico, claro. Y además eso no está en endometrio, Willy. Willy, eso está en cervix. Acuérdate que Exactamente. los Por pólipos las se dos forman cosas, aquí. por la ubicación en la que está, no, lo digo a diferencia de la imagen que dice la doctora Madebel Madera, Ya. que las dos diferencias son el lugar donde está y también la contextura que tiene, que es de consistencia líquida. Sí, Pero lo Exacto. que llama la atención es que cada vez que hemos visto una foto de huevos de Nabot, casi siempre lo hemos visto varios y pequeños, o uno solo y Sí, pequeño. pero puede ser un solo o múltiples pequeños. Pero Eso como es viese tan variable, grande eso es así, variable de un paciente a otro. sí, como viese tan grande, como que dije, wow. Sí, pero yo lo más que he visto es un huevo de Nabot, como le decía, de 2 centímetros, 20 milímetros, pero no es lo que se estila encontrar. La Cuando lo vemos de mayoría, ese tamaño, doctor, entonces lo mandaríamos medido, ¿verdad? sí, Aunque claro, la hay que hacer huevo una de Nabot que medición. mide tanto. Sí, hay que hacer una medición. Y si es único, decir que es único. Y si son algunos,
son algunos, y si son varios o múltiples, son múltiples. Uno es quien describe la condición a nivel cervical. En este caso, una imagen quística a nivel del miometrio, nosotros ya no es necesario que realicemos, en este caso, un ultrasonido si ya detectamos y sabemos bien de qué se trata una lesión. Por último, vamos a concluir que la ecografía transvaginal se debe realizar siempre y cuando los hallazgos abdominales sean dudosos, inciertos o bien no sean concluyentes. Asimismo, también la vamos a utilizar para caracterizar mejor una lesión. Cuando existe también historia familiar de cáncer ovárico o una sospecha de enfermedades endometriales. Asimismo, valoración de un útero en retroversión o retroflexión. Muy bien, con esto terminamos. Bien, en esta primera videoconferencia que acabamos de ver, que fue bastante resumida pero bien enfocada en los tópicos que nos interesan, vuelvo a recordarles que el procedimiento por excelencia de la evaluación de genitales internos es la sonografía transvaginal, usando una sonda o un transductor que maneja frecuencias altas por la cercanía que tiene con el útero y los anexos, y que uno puede subir o cambiar esas frecuencias para mejorar la resolución si es necesario. Desde 5.0 puede subir hasta 7.5. La mayoría de las veces con 6.0 se logra perfectamente la calidad de la imagen. Voy ahora a compartir voy a tener que parar la grabación en esta primera fase para poder compartir, detener la grabación.